En la cima del poderío del Imperio Romano, una sombra se extendió sobre su gloria. Un emperador cuyo nombre se convertiría en sinónimo de tiranía, depravación y locura, Calígula. Su historia es un relato de ascenso y caída, de un joven prometedor que sucumbió a la oscuridad, arrastrando a Roma a un abismo de terror y sufrimiento. Nacido como Cayo César Germánico, Calígula era hijo de Germanicus, un general romano venerado. Su infancia estuvo marcada por la tragedia, la muerte de su padre y el ascenso de su tío Tiberio como emperador. A la muerte de Tiberio, Calígula, a la tierna edad de 24 años, heredó el trono. Su reinado comenzó con un periodo de relativa estabilidad y prosperidad. Sin embargo, pronto se manifestaron las primeras señales de su desquicio mental. La enfermedad y la muerte de su hermana y amante Drusila marcaron un punto de inflexión en la psique de Calígula. A partir de este momento, su comportamiento se volvió cada vez más errático y cruel. Un emperador desquiciado, un imperio en caos. La historia de Calígula, el emperador loco de Roma, está a punto de comenzar. Cayo César Germánico, conocido por el pueblo como Calígula, nació en el año 12 después de Cristo, en una familia de la élite romana. Su padre, Germanicus, era un general venerado por su valentía y liderazgo, y su madre, Vipsania Agripina, era una mujer noble y ambiciosa. La infancia de Calígula estuvo marcada por la tragedia. A los 6 años, perdió a su padre, quien murió en una campaña militar en Siria. Este evento dejó una profunda huella en el joven Calígula, quien se vio obligado a crecer en la sombra de su padre ausente. A la muerte de Augusto, el primer emperador romano, el trono pasó a su hijo adoptivo Tiberio. Tiberio era un hombre frío y calculador, muy diferente del carismático Germanicus. La relación entre Calígula y su tío fue siempre tensa, marcada por la desconfianza y la rivalidad. En el año 37 después de Cristo, Tiberio murió, dejando el trono vacante. Calígula, a la tierna edad de 24 años, fue nombrado emperador por el Senado romano. Su ascenso al poder fue recibido con entusiasmo por el pueblo, que esperaba un reinado de paz y prosperidad. Los primeros meses del reinado de Calígula cumplieron las expectativas del pueblo. Redujo los impuestos, liberó a prisioneros políticos y organizó juegos y espectáculos públicos para entretener a la multitud. Sin embargo, bajo la superficie de este aparente bienestar, una oscuridad comenzaba a gestarse en la mente del joven emperador. La enfermedad y la muerte de su hermana y amante Drusila, a quien Calígula amaba profundamente, marcaron un punto de inflexión en su psique. A partir de este momento, su comportamiento se volvió cada vez más errático y cruel, dando inicio a un descenso hacia la locura que cambiaría para siempre el destino de Roma. La muerte de Drusila, la hermana y amante de Calígula, fue un golpe devastador para el emperador. Su dolor y aflicción se transformaron en una ira descontrolada y una paranoia que lo consumieron por completo. Convencido de que había sido envenenado, Calígula ordenó la ejecución de numerosos médicos y nobles romanos, acusándolos de conspirar contra su vida. Su paranoia se intensificó, y veía enemigos en cada esquina, incluso entre sus propios familiares y amigos. Los actos de crueldad de Calígula se volvieron cada vez más atroces. Se le acusó de cometer actos de incesto con sus hermanas, nombrar a su caballo cónsul de Roma y torturar y ejecutar a ciudadanos por simples caprichos. Su comportamiento errático y sus decisiones excéntricas lo llevaron a ser considerado como un emperador loco por el pueblo romano. La salud mental de Calígula se deterioró aún más con el paso del tiempo. Sufría de alucinaciones, delirios y ataques epilépticos. Su mente se convirtió en un laberinto de oscuridad y paranoia, donde la realidad y la fantasía se confundían irremediablemente. El reinado de Calígula se convirtió en una pesadilla para Roma. La economía se resintió por sus gastos extravagantes y las exorbitantes donaciones a los templos. El terror se apoderó de las calles, y la guardia pretoriana, la élite militar del imperio, se convirtió en la herramienta de Calígula para eliminar a sus enemigos reales e imaginarios. Calígula había perdido el control de sí mismo y del imperio. Su mente enferma lo había convertido en un tirano despiadado, llevando a Roma a un abismo de sufrimiento y desesperación. La historia de Calígula nos recuerda los peligros del poder absoluto y la desmesurada ambición. Su reinado sirve como una terrible advertencia sobre las consecuencias de la locura y la tiranía, y nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y la importancia de la justicia y la libertad. El terror se apoderó de Roma bajo el reinado de Calígula.
Su paranoia y crueldad no tenían límites, y su sed de poder lo llevó a cometer atrocidades sin precedentes. La Guardia Pretoriana, la élite militar del imperio, se convirtió en la herramienta de Calígula para eliminar a sus enemigos reales e imaginarios. Arrestos arbitrarios, torturas y ejecuciones públicas se convirtieron en algo cotidiano en las calles de Roma. Calígula no solo perseguía a sus enemigos políticos, sino también a cualquier persona que despertara su ira o desconfianza. Artistas, escritores, filósofos y ciudadanos comunes fueron víctimas de su furia sin sentido. La economía del imperio se resintió gravemente bajo el reinado de Calígula. Sus gastos extravagantes, las exorbitantes donaciones a los templos y las constantes guerras que libraba vaciaron las arcas del imperio. El pueblo romano, que al principio había recibido con entusiasmo la llegada de Calígula al trono, ahora vivía en un estado de constante terror y miseria. La esperanza y la prosperidad que habían prometido al comienzo de su reinado se habían desvanecido, dejando paso a la oscuridad y la desesperación. El reinado de Calígula se convirtió en una pesadilla para Roma. Su tiranía y crueldad habían destruido la paz y la prosperidad del imperio, dejando a su paso un rastro de muerte y destrucción. La historia de Calígula nos recuerda los peligros del poder absoluto y la desmesurada ambición. Su reinado sirve como una terrible advertencia sobre las consecuencias de la locura y la tiranía, y nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y la importancia de la justicia y la libertad. El reinado de terror de Calígula no podía durar para siempre. El descontento popular y la conspiración entre los miembros de la Guardia Pretoriana finalmente sellaron el destino del emperador loco. Un grupo de oficiales de la Guardia Pretoriana, liderados por Casio Quereas, conspiró para eliminar a Calígula y poner fin a su tiranía. El plan era simple: asesinar al emperador mientras asistía a una carrera de caballos en el hipódromo de Roma. El día del asesinato, Calígula se dirigió al hipódromo acompañado de su esposa Milonia y su hija Claudia. Al terminar la carrera, los guardias pretorianos lo atacaron por sorpresa, apuñalándolo repetidamente hasta su muerte. La muerte de Calígula fue recibida con alivio por el pueblo romano. Las calles se llenaron de celebraciones y gritos de alegría. La pesadilla había terminado, y Roma podía finalmente comenzar a sanar las heridas de su reinado de terror. Con la muerte de Calígula, el Senado romano nombró a su tío Claudio como nuevo emperador. Claudio, un hombre prudente y moderado, marcó el final de la era de terror y locura que había vivido Roma bajo el reinado de Calígula. La historia de Calígula nos recuerda los peligros del poder absoluto y la desmesurada ambición. Su reinado sirve como una terrible advertencia sobre las consecuencias de la locura y la tiranía, y nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de la mente humana y la importancia de la justicia y la libertad. El legado de Calígula como uno de los emperadores más crueles y depravados de la historia permanecería grabado a fuego en la memoria del Imperio Romano. Sin embargo, su reinado también nos dejó una lección valiosa: la tiranía no puede durar para siempre, y la esperanza siempre puede renacer en los corazones de aquellos que luchan por la libertad y la justicia. La historia de Calígula nos sirve como una terrible advertencia sobre los peligros del poder absoluto y la desmesurada ambición. Su reinado nos recuerda que incluso en las cumbres más altas del poder, la humanidad puede caer en las profundidades más oscuras de la locura y la tiranía. Gracias por ver este vídeo sobre Calígula, el emperador loco de Roma. Si te ha gustado, no dudes en darle un like y suscribirte a mi canal para más contenido de historia. Sare Mor-ver